de un orden, como diría Norbert Lechner, deseado. ¿Cómo construir el orden deseado? Para otro uno podría decir cómo gobernar la revolución, cómo poner en práctica aquellos elementos, aquellas ideas, aquellos presupuestos, el proyecto que un determinado grupo social y político que ha asumido la conducción del proceso político histórico en un momento dado puede concretizar, puede llevar a cabo aquello que se propusieron como tal. Una revolución no es un proceso permanente en el sentido siguiente. Hay algunos, y nosotros sabemos, que muchos hablan de la revolución permanente, pero quiero aclarar que no me estoy refiriendo y no estoy pensando la revolución permanente como lo plantea la teoría de la revolución de León Trotsky, surgida esa teoría al calor de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Cuando uno se plantea la idea de que la revolución da origen, ¿cierto?, a un nuevo orden, significa que ese orden tiene que ir colocando, instalando, ir estableciendo los elementos de la revolución. Es decir, ese era el proceso revolucionario. Y el proceso revolucionario puede durar un largo tiempo o puede durar un corto tiempo o mediano tiempo. ¿Cuánto será el tiempo que se tomen los distintos grupos sociales a cargo del proceso o los dirigentes del bloque nuevo que toma la conducción política de la sociedad, y en este caso de la fundación, al menos del Estado, de la fundación de la nación, de la fundación del régimen político, del ordenamiento interno social, que significa, ¿cierto?, la nueva etapa que se inicia en 1810 o al final de 1824, en algunos casos, cuando el periodo de la guerra y el triunfo militar de aquellos que están por la revolución, en este caso la revolución de independencia, se logra. ¿Cómo se hace el nuevo orden? Ese es el gran problema político que tienen, ¿cierto?, los nuevos dirigentes que han asumido la conducción histórica de la sociedad. Como digo, ese es un proceso que puede tomar distintas temporalidades. Puede ser rápido, puede ser muy lento, puede ser fácil, puede ser muy caótico, muy difícil, muy complejo. En América Latina, ¿cierto? Si uno observa lo acontecido desde Haití, pasando por México y todos los demás países que surgen de la eclosión revolucionaria de independencia, tomaron distintos rumbos, tuvieron distintos ritmos, tuvieron distintas posibilidades de instaurar ese nuevo orden político. La impresión que se ha puesto en la visión de la historia latinoamericana es que hay países que fueron más rápidos en aquel proceso y otros países que vivieron situaciones muy complejas, muy difíciles, de mucha contradicción, de mucho conflicto, de mucho desorden, de mucho caos. Y por lo tanto, la imagen que se tiene es que después de la Revolución de Independencia, los países que emergieron no tuvieron, ¿cierto?, la rapidez
para lograr una institucionalización de un orden. Más bien, la institucionalización de los órdenes políticos fueron más bien largos. Y solo algunos países tuvieron, ¿cierto?, una institucionalización más rápida. Y dentro de esos países que se establecen como, comilla, excepción a la regla de no entrar en una situación de caos, llamémoslo así, o de desorden, etcétera, ¿cierto? Está el caso chileno. El caso chileno siempre se ha presentado dentro de América Latina y el Caribe como un caso excepcional, como de rápida institucionalización de ese orden. Mientras que frente a otros países, incluso en nuestro vecino Argentina, ¿cierto?, que también inicia un proceso de institucionalización de un Estado, de una nación y de un régimen político, que son los tres grandes problemas que deben resolver las nuevas autoridades, las nuevas clases dirigentes, el nuevo bloque dominante, ¿cierto? También vive situaciones de confrontación, de guerras civiles, de desórdenes, de levantamientos, etcétera. Lo mismo pasa, ¿cierto?, en Perú, lo mismo pasa en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y la mayoría de los países centroamericanos y México, por cierto. Es decir, uno se empieza a preguntar cuáles fueron las condiciones sociopolíticas que le permitieron a un país como Chile, una de los, comillas, reinos más pobres de la región, que no tenía, obviamente, ni el carácter de Buenos Aires, no tenía el mismo carácter socioeconómico y político de Perú o de Nueva Granada, en el caso de Bogotá o de la Gran Colombia, o el caso mexicano. ¿Por qué este país, cierto, que era el último reducto de la dominación española, un reino colonial, una colonia que había sido siempre problemática para los dominios de España, donde había tenido que confrontar a un grupo de pueblos originarios, como es el caso de los mapuches, que lo resistieron y tuvieron que establecer allí una paz permanentemente quebrada, alterada, en una sociedad fundamentalmente casi militar. ¿Por qué se explica que pudiera tener un orden político más estable que el resto de los países latinoamericanos, o de los nuevos países latinoamericanos? Aquí lo que habría que tener presente es que el caso chileno, en relación y en comparación con otros casos, vamos a poner el caso colombiano, vamos a poner el caso mexicano, vamos a poner el caso peruano o lo que fuera, cualquiera de ustedes los casos que quieran, van a encontrar que Chile tiene ciertas particularidades. En primer lugar, yo diría que tiene una sociedad pequeña, similar a la sociedad e incluso la uruguaya. La República Oriental de Uruguay es es mucho más pequeña en cuanto al número de habitantes. En segundo lugar, la presencia de pueblos originarios dentro del espacio territorial donde se desarrolla el Chile histórico, el Chile que tiene presencia al momento de la independencia, a ese Chile me estoy refiriendo, que va desde el despoblado de Atacama por el norte, es decir, nos ubicamos geográficamente La Serena, hasta, ¿cierto?, la ribera norte del Biobío, es decir, hasta la ciudad de Concepción, representaba un espacio bastante homogéneo.
en tanto población, en tanto número de habitantes que provenían de pueblos originarios y escasa población negra. Hemos nombrado en otra oportunidad en esta clase a Marcelo Carmagnani, que es un historiador económico, que él hace su tesis doctoral en Francia, una tesis muy importante, tremendamente significativa para conocer la historia económica y social de la época colonial, bastante desconocida, yo diría, en Chile, salvo por una traducción que se realizó en la colección de la DIVAN, del Centro de Estudios Barros Arana, en la cual publicaron los mecanismos de la vía económica chilena, que es la tesis de Marcelo Carmagnani, en la cual él establecía que había en Chile tres grandes zonas económicas. El norte chico, como se conocía, de Valparaíso, digamos, hasta La Serena, la zona central y la zona sur. Ahí es donde se desarrolló el Chile histórico. Ese es el Chile histórico que tiene que ver con el proceso de independencia. Posteriormente, de consolidado, establecido el Estado Nacional, comienza su proceso de expansión. Y su proceso de expansión se inicia, ¿cierto?, hacia 1850, 1860, hacia el norte, y que culmina con la ocupación tanto de territorios bolivianos como la ocupación de territorios peruanos después de la Guerra del Pacífico, hacia 1880, 1881, el Chile se había extendido hasta el norte, había ocupado hasta Lima. Y posteriormente, ¿cierto?, de ese triunfo militar, de ocupación, de conquista de territorios en el norte, el Estado chileno y su clase dirigente inician la otra ocupación y la otra expansión territorial que lo lleva, ¿cierto?, a ocupar militarmente el Estado chileno las tierras del Gualmapu, ¿cierto?, hasta la zona austral, pudiendo entonces establecer este otro Chile, el Chile de post-independencia, post-1850. Ese es un Chile que es posible construirlo a partir de lo que es la constitución del orden político que va a surgir del proceso post-independencia. Por eso es importante el caso, si uno lo compara, por ejemplo, con el caso mexicano, mire, fíjense en este dato del caso mexicano. El caso mexicano, al no tener consolidado un Estado moderno a la usanza, al estilo, ¿cierto?, de los estados nacionales que se van a construir en Europa, en el caso latinoamericano, la incapacidad de tener un Estado fuerte, centralizado, organizado, con un orden social y político interno, lleva a México no a expandirse, sino que a perder numerosos y grandes territorios. El orden político posterior a la independencia, después de Iturbide y todos los demás, ¿cierto?, los lleva a que se pierda todo Nuevo México, que es ocupado, ¿cierto?, por Estados Unidos. Es arrebatado por Estados Unidos a México. Se pierde parte de California. ¿Ah? De manera que México, al no tener un Estado consolidado, institucionalizado, pierde territorio en relación al territorio que Nueva España poseía al momento de establecer o declarar la independencia. El caso argentino también es un caso interesante de consolidación después de lograr, ¿cierto?, resolver el problema entre unitario y federales, ¿cierto?, entre un régimen dominado por la capital federal, o no, ¿cierto?, logra también con Roca, General Roca, extenderse
y dominar en la zona sur y someter también y ocupar los territorios del pueblo mapuche que vivía en territorio o los territorios que se ocupa Argentina, ¿no? Era la ocupación según Roca, de que no había nadie, ¿no? En esos territorios no existía nadie. Bueno, son estados. El mismo pasa con la incapacidad de constituir un estado fuerte, institucionalizado. En el caso de Bolivia lo lleva también a perder numerosos territorios en relación con Chile, con Perú, con Paraguay. Paraguay pierde territorios con Argentina, es decir, todos los países tienen dificultades para consolidar lo que se denomina el orden territorial, el Estado territorial. El Estado territorial en Chile se consolida solamente una vez que se haya consolidado el Estado político, el orden político, se haya establecido el orden político. Eso es muy importante. Por lo tanto, cuando yo me refiero al Chile histórico, me estoy refiriendo a ese espacio que va entre el despoblado de Atacama, por el norte de La Serena, y por el sur Concepción. De ese sector social, de esos sectores sociales, van a salir los sectores gobernantes. Tengámoslo presente. Chile era esencialmente una sociedad agraria. Era una sociedad, como todo el resto de América Latina, dominada por la gran hacienda. Pocas familias, la familia que hay histórica, la familia Larraín, ¿cierto? Son continuadoras hasta el día de hoy de aquellos grandes terratenientes existentes en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Cuando se estructura la gran propiedad en Chile, la gran propiedad en Chile se estructura fundamentalmente en el siglo XVII como en economía estanciera y posteriormente a la coyuntura de 1687, de cual hace que Chile se transforme en un país productor de trigo para el virreinato del Perú, se consolida, ¿cierto?, aquello que Rolando Millafe denominaba el latifundio tradicional y da lugar al latifundio más reciente, la gran propiedad agrícola, ¿cierto? El hacendado como dueño no solamente de las tierras, sino también dueño y controlador de la vida de hombres y mujeres que vivían al interior de las haciendas. Las haciendas es el lugar donde se va a producir el Chile actual, el Chile del siglo XIX como el Chile actual. Piensen ustedes que el siglo XIX, el siglo XX está dominado por la gran propiedad agrícola, salvo por el ciclo tremendamente importante, el ciclo salitrero, que es un ciclo en la cual, ¿cierto?, va de 1870 a 1875 en adelante hasta 1925, 1930, cuando el salitre se transforma, ¿cierto?, en el gran producto de exportación de la economía chilena, ¿cierto? Y los campesinos migran desde el espacio agrario, que son fundamentalmente los peones, que van a vivir al norte para conformar esa economía. Ahora, la hacienda, y esto quiero llamar profundamente la atención, la hacienda era el espacio donde vivía la población. La población chilena vivía al interior de la hacienda. Las haciendas concentraban gran parte de la población y las ciudades, y por eso cito a Carmagnani nuevamente, eran tres grandes ciudades. La Serena, algo grande, Ciudad Patricia, Santiago y Concepción.
pero no eran tampoco ciudades modernas, pujantes, de comercio, de actividad manufacturera, etcétera, 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 artesanal, comercial, no, eran ciudades bastante modestas, bastante modestas. De manera entonces que la gente vivía en la campiña. Y el otro grupo social que estaba presente y que no vivía al interior de las haciendas, era un sujeto transuante, es decir, lo que Mario Góngora denominó el vagabundaje, que eran hombres a caballo que andaban de un lado para otro. Es decir, aquí estamos en presencia de un grupo humano que se trasladaba de un lugar a otro, que eran los peones gañanes, los peones, el peón afuerino, es decir, personas que incluso mismo el propio Carmagnani, ¿cierto?, demuestra de que el crecimiento de la población provocaba excedentes de mano de obra y que eran expulsados de los espacios campesinos de las haciendas porque no había lugar para todo y por lo tanto estos se dedicaban al vagabundeo, al bandidaje, a recorrer los campos, es decir, eran grupos humanos que iban de un lugar a otro contratándose en distintos lugares y que lo que va a dar origen a lo que el mismo Carmagnani llamó, ¿cierto?, el asalariado minero. Este grupo humano no tenía asentamiento, vivía arriba de un caballo. Y este era lo que Gabriel Salazar va a llamar en su momento los niños guachos. Eran los productores, comillas, productores de guachos, porque donde podían acampaban, donde podían se amancebaban con una, obviamente con una campesina, con una mujer de pueblo y producían guachos. Y esos guachos a su vez seguían siendo peones y seguían produciendo más personas que no estaban ligadas dentro de una estructura familiar ni tampoco citadina. De manera entonces que al momento de la independencia, esta estructura social, económica, estaba dominada por los grandes hacendados y que tenían un próspero comercio con la producción de trigo hacia el Perú y la compra de manufacturas traídas ya sea por contrabando o de otra manera para surtir a la sociedad, a la pequeña sociedad patricia chilena. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Dirán ustedes, ¿por qué dice esto? Porque esa fuerza social, ese grupo social, va a participar en el proceso de guerras de independencia. De la guerra de independencia, ya sea en el bando realista o ya sea en el bando español. Perdón, en el bando patriota. Van a indistintamente moverse hacia un lado u otro. No es que los chilenos populares, por llamarlo de alguna forma, comillas, los de chilenos populares, estuvieran así dispuestos a levantarse contra la corona o contra la dominación porque ellos querían su emancipación, porque estaban en otra, así semejante a lo que hicieron los comuneros colombianos en su momento, o lo que hicieron, o lo que hizo el cura Hidalgo levantando la chusma mexicana. No, en Chile no hubo levantamiento popular que, comilla, anunciara la independencia. En Chile tampoco había un levantamiento indígena contra la dominación española, semejante al que se registraron, ¿cierto?, en Perú con Tupac Amaru, ¿cierto? El levantamiento indígena, tampoco. En Chile no hubo eso, y eso hay que tenerlo muy claro. Y esto no es negar
en la participación de los sectores populares. No, es una constatación histórica. ¿Hubo participación? Sí la hubo. Los sectores populares se fueron incorporando. Los sectores populares participaron a favor del rey, participaron a favor del rey, participaron a favor de los patriotas también. Hubo bandidos tan famosos como el bandido Neira que participó con Manuel Rodríguez, sí participó. Eso no hace, y quiero dejarlo bien claro, no hace de que los sectores populares fueran, en ese sentido, una fuerza motriz de la revolución. No fueron una fuerza motriz de la revolución. Participaron en la guerra de liberación o participaron en el ejército libertador, participaron y asumieron en un momento determinado algún sentimiento patriótico, etcétera, pero no fueron una fuerza motriz importante. No lo fueron los sectores populares subalternos, sino que ellos formaron parte de los ejércitos libertadores que conformaban los señores hacendados. Los señores hacendados, y cuando digo señores hacendados, estoy diciendo gente como Bernardo Higgins, que armó a sus trabajadores, no les preguntó, sino que les dijo, aquí tienen, son mis trabajadores, vengan para acá, vamos a pelear una guerra para que ustedes sean libres. Y los otros no tenían ni idea de lo que le estaban diciendo. Y fueron porque el patrón lo estaba ordenando. Y así muchos participaron en aquello. José Miguel Carrera era un señor hacendado, igual que todo el resto de su familia. Era, como decíamos en tiempos de la Unidad Popular, un hijito de su papá. Con ideas avanzadas, con ideas liberales, con ideas profundamente, tal vez, subversivas para la época. Sí, por cierto que sí. Que las tenía, así como las tenía Manuel Rodríguez, las tenía Ramón Freire, las tenía Bernardo Higgins, las tenía, bueno, todos los que nosotros quisiéramos nombrar, las tenían, pero eran todos hijos de familias acomodadas, de los principales del reino. Don Manuel Rodríguez no era un sujeto popular que había logrado estudiar, era hijo también de un pequeño y mediano propietario criollo. Pero no es muy amigo de don José Miguel y todos los demás, pero todos pertenecían al mismo grupo. Eran de la élite de poder. Eran de poder en términos de que ellos pertenecían por cultura, por educación, por riqueza, por nombre de familia, porque llevaban el famoso don, comillas, don, el don y la doña, signo distintivo de ser miembros activos y participantes de la élite. O sea, en otras palabras, le estoy diciendo, la élite chilena es la que hace esta revuelta que conduce a la revolución de independencia o la declaración de independencia. Ese es el tema. Por lo tanto, la revolución de independencia, que ya dijimos que era una revolución, la hicieron las élites, para las élites y no para el pueblo. Piensen ustedes que después, 100 años más tarde, cuando se cumple el primer centenario de la famosa Revolución de Independencia o de la primera Junta Nacional de Gobierno, quien hace el balance de esa situación es un señor llamado Luis Emilio Recabarren, que es, según algunos, ¿cierto?, intelectual orgánico de la clase trabajadora, de los sectores subalternos, el padre del movimiento obrero, quien dice, mire, a lo largo de estos 100 años de vida independiente, los sectores populares, las clases trabajadoras, los sectores campesinos no tienen nada que celebrar. ¿Por qué?
Porque claro, pues, estimados y estimadas, la revolución de independencia no se hizo para ellos. No se hizo para ellos. No se hizo ni en México, por eso está la Revolución Mexicana de 1910, no se hizo en Colombia, por eso está el levantamiento de comuneros y artesanos de Colombia, no se hizo en favor de los gauchos en Argentina, porque Alberdi prefería tener personas de, como decía, Rubiconda, perdón. Ellos decían que les gustaría ver cabalgando en los campos jóvenes rubios, porque querían traer migración europea para que pudieran civilizar a los bárbaros. Facundo, pues. Facundo. Domingo Sarmiento. Domingo Sarmiento representa aquella dualidad en la cual se enfrentaba la civilización y la barbarie. La barbarie la representaban los sectores populares, los sectores indígenas, los sectores campesinos, los hombres de a caballo, los hombres que vivían en el campo. Y algunos de las ciudades. La civilización había que importarla. Había que ir a buscarla a Europa. Por lo tanto, la revolución de independencia, insisto, no se hace a favor de los sectores populares. Y estos tampoco van a tener participación en la creación del orden político que se viene. El orden político, en la construcción del orden político post-independencia en Chile comienza entre los años 1818, 1820 hasta 1830. Lo que algunos historiadores como Julio Hayes denomina el periodo de aprendizaje político. Otros le llaman el proceso de anarquía política. Otro, ¿cierto? Es el momento de dirimir quién se va a hacer cargo de la conducción del Estado. Y para eso no eran los sectores populares que estaban peleando contra los sectores dominantes, sino que era una disputa como ha sido y como fue la historia del siglo XIX hasta el momento en que surge la organización de los sectores populares y sectores trabajadores hasta la década finales del siglo XX, del siglo XIX y comienzo del XX. Hasta ese momento, ¿cierto? La política era un asunto de élites. De élites. Élites civiles y élites militares. Punto. El resto era simplemente sectores que acompañaban a esto. Y disputaban guerras entre sí a favor de los señores de la tierra o los señores del comercio, de los grupos mercantil financieros, etcétera. Pero no era política realizada para los sectores populares, insisto sobre esto. De manera entonces que el orden político que se construye, que se levanta, es un orden político que lo van a construir aquellos sectores de la élite, fundamentalmente intelectuales, políticos, algunos comerciantes, algunos curas, algunos sectores X medios, por decirlo así, que se adosan a la élite y van a construir un orden, comillas, republicano. Pero de republicano no tenía absolutamente nada. Nada. Además, en un orden republicano supone la configuración de un sujeto republicano, la conformación de un sujeto, un ciudadano y ciudadana. Obviamente que las mujeres en este plano estaban totalmente fuera de la participación política, salvo aquellas historias que nos cuentan de doña Javiera Carrera y de esta y de la otra, que son anecdóticas, pero las mujeres no eran tomadas en cuenta en este proceso. Eran solamente los hombres
de la élite. Y se establece, y todos lo sabemos, se establece una ciudadanía censitaria, donde quien tenía propiedad de tierra podía ser ciudadano. Y después se cambió eso, pues tenía que tener una renta. Y después siempre había una forma de exclusión, de excluir, dejar, reducir la participación a los menos, no a los más. Por eso yo, en mi libro, en el último libro que he publicado sobre la sociedad neoliberal en los tiempos del Bicentenario, que se abre con 3 ensayos sobre el proceso revolucionario, yo sostengo allí que hay y yo esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo atrás, y no es ahora, sino que este libro lo escribí hace algún tiempo atrás, ¿cierto? La idea de que se habla mucho de la soberanía popular, pero en toda América Latina, la práctica de la soberanía popular fue expropiada, confiscada, retenida por las élites dominantes. Se virló la soberanía popular. Los populares, los sectores subalternos, ya sea de los artesanos para abajo, ¿cierto? Eran personas que podían servir solo como ciudadanos en el ejército nacional, pero no eran sujetos políticos, porque no tenían renta, porque no sabían escribir, leer y escribir, porque no estaban casados, porque, bueno, una serie de razones que la élite mantuvo, ¿cierto? En ese sentido. Y esto es bien claro, ¿eh? Esto no solamente fueron las élites más reaccionarias, sino que incluso los sectores libertadores destacados también sostenían que había que postergar la ciudadanía participativa, como también el voto en ese aspecto, y la democracia para cuando el pueblo, comilla, el pueblo estuviera educado. O sea, en función de un concepto profundamente moderno, de una idea de que había que educar al pueblo, y este pueblo al educarse podía adquirir derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles. Mientras tanto, debía permanecer en ese proceso de formación, de preparación, que podía durar mucho tiempo. Y los mantenían ahí permanentemente. No, todavía no están preparados, todavía les falta, todavía esto, pero mientras tanto nosotros gobernamos a nombre de ellos. En la revolución de independencia dejó al desnudo una concepción de la élite dominante que ha dominado hasta el día de hoy. No es que se haya roto con esa idea. ¿Y cuál es la idea? Primero, una profunda desconfianza en el pueblo. Segundo, el pueblo no está preparado para. Tercero, el miedo permanente de las clases dominantes a la rebelión de los sectores populares. Este es el elemento central, diría yo, en la configuración del orden político que se establece. Un orden político autoritario y excluyente, con una parafernalia, con una escenografía republicana, pero que no lo era. No lo era para la grande mayoría. ¿Ah? Para la grande mayoría. Si se instauran formas democráticas, son formas democráticas oligárquicas, que solamente le permite participar a un pequeño porcentaje de la población que no pasa del 7% de la población existente. Por lo tanto, la idea de que estos sectores populares también fueran
deliberativos, fueron participantes en los famosos cabildos, etcétera. Por lo menos en Chile son muy pocos. Son muy pocos y no tienen mayor incidencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hay que decirla. Hay una vieja tesis de Alan Parte, que escribió un libro que se llama El Cabildo Colonial, allá por los años 40, y Alan Parte sostenía que el cabildo era la escuela de la democracia, de la democracia. Pero cuando uno investiga y conoce el funcionamiento del cabildo o de los diversos cabildos que pudieron funcionar en el Chile del siglo XVIII, o comienzo del siglo XIX, eran muy pocos. Y tenían una regla, tenían una norma, tenían un precepto que decía que en el cabildo, que era la forma como podían gobernarse la comunidad en la sociedad, solo participaban los principales del reino. Solamente participaban los principales. Es decir, vuelvo a lo que dije en un momento determinado. El Cabildo Abierto de Santiago de Chile de 1810 fue un cabildo cerrado. Los abiertos no tenía nada. Segundo, fue un cabildo y se hizo por esquela de invitación y se invitaron solamente a los principales del reino, no toda la gente. Los demás quedaron afuera, mirando tal vez o pensando que algo estaba pasando, pero de ahí nada, nada. Entonces no es que los cabildos fueran esa escuela de que Alan Parte sostiene de ser el elemento de construcción de un sujeto deliberativo, ciudadano, participativo, etcétera. No, no lo era. ¿Por qué? Primero porque las ciudades no existían y estaban de capa caída y tal vez en algunos sectores de la ciudad de Santiago o de La Serena o de Concepción pudo haber habido eso. Pero eso se sofocó rápidamente por la instalación de los sectores conservadores a partir de 1829, después de la derrota o del enfrentamiento entre el ejército liberal y el ejército conservador, que eran dos partes de la élite, tampoco eran sectores populares. Claro, los liberales tenían una concepción más avanzada, pero acá la historia no se hace con aquellos sectores que perdieron. La historia se construyó por aquellos que ganaron. Para desgracia y lamentación de todos nosotros, los que perdieron siempre fueron los sectores de avanzada. La pregunta habría que responderse y habría que estudiar por qué razón los sectores populares, los sectores preclaros, los que tenían esa concepción tan importante de que era la construcción del proyecto popular, del proyecto político, de la democracia, etcétera, perdieron. Y perdieron porque eran minoría o porque los otros eran más poder o tenían más poder. El punto es que parece ser que los sectores populares, los sectores subalternos en esta sociedad chilena, a diferencia de otras, no han tenido todo el poder para derrocar, para destruir el poder de las clases dominantes. Y eso hay muchos ejemplos que podríamos tocar. Por eso es importante lo que viene a partir de la próxima clase. ¿Por qué en México ganan la revolución mexicana, los sectores populares, y surge el nacionalpopulismo? ¿O por qué en 1952 en Bolivia se produce la revolución nacional popular? ¿Por qué en Chile no se produjo nunca una revolución nacional popular? El orden entonces político construido fue un orden conservador, fue un orden centralista, fue un orden en la cual, cierto, la clase dominante, y no solamente la clase dominante de Santiago, sino también la de La Serena y de Concepción, terminaron, cierto, dominando sus espacios territoriales e imponiendo un orden que viene, cierto, también venía de Santiago y ordenaba a los otros dos, pero era un orden compartido y que al mismo tiempo estaban de acuerdo. ¿Ah?
Entonces, el orden hay yo lo sostengo en mi libro y en otras publicaciones anteriores, es que hay una expropiación de la soberanía popular. Y esto es un elemento que yo creo que es interesante. Permiso. El orden va a configurar dos tipos de conflicto político que va a ordenar la historia política no solamente de Chile, sino que la historia política también del resto de América Latina. Y especialmente también, por ejemplo, de Colombia. El orden político chileno, latinoamericano en general, es un orden que se va a debatir o que va a conflictuar lo autoritario en relación a lo democrático. A lo largo de todo este siglo XIX y de todo el siglo XX, e incluso hoy en día, esa dicotomía entre lo democrático y lo autoritario va a ser una fricción, va a ser motivo de conflicto permanente. El conflicto político va a estar entre las tendencias de autoritario y las tendencias democráticas. Y da la impresión, solamente haciendo un análisis cuantitativo, es decir, contando los periodos en la cual uno y otro ha estado relacionado con el poder, parece ser que la tendencia al autoritarismo es mucho más fuerte en América Latina que la tendencia a la democracia, ¿no? La democracia, como decía, no solo fue un elemento que fue postergado en México, en Centroamérica, en Colombia, en Uruguay, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en todo el siglo XIX la democracia fue postergada. La democracia entendiéndola como la participación de todos los sujetos y miembros de la comunidad, sino que la democracia era un evento solamente reservado y exclusivo de los sectores dominantes. El resto, poco y nada. Y se había que incorporar a los sectores subalternos o a algunos sectores subalternos, siempre se le hizo con cierta condicionalidad, con cierto control, para que estos no se escaparan, no se fueran más allá de los límites que el propio sistema político que se establecía tenía, para que no pudiera emerger. ¿Por qué? Porque yo les decía, el miedo que los sectores dominantes le han tenido a la subversión, al levantamiento popular, es permanente. Y ese yo creo y estimo que tiene que ver con el levantamiento con cual partimos estas clases, estas conversaciones, que con la revolución haitiana. La imagen de la revolución haitiana, del levantamiento de los esclavos, ¿cierto? Que eliminando de tajo, porque era a través de machetes, eliminaban, ¿cierto?, a la clase dominante, quedó grabado y fue transmitido y conocido en nuestra América. Por eso las sofocaciones de levantamientos que se hicieron en Curitiba, en Brasil, o el sofocamiento que se hicieron del levantamiento de las castas en Venezuela, o del levantamiento de negros en Colombia, o ya hacíamos referencia a la idea, ¿cierto?, de que Hidalgo representaba, ¿cierto?, un terror, una amenaza semejante a la de los negros haitianos de Santo Domingo. Es decir, el miedo ha sido el estructurador del orden político en América Latina. Por eso las independencias siempre tienen esta contradicción de haber sido
comilla, una emancipación del orden colonial imperial español, pero no una superación de ese orden. El orden colonial, las formas coloniales, las formas culturales, todo eso quedó penetrado al interior del siglo XIX. El orden es un orden autoritario, excluyente. Un régimen político autoritario sin participación de los sectores subalternos, sin respeto, comilla, a la soberanía popular. Solo se respetaba la soberanía de aquellos que tenían poder, ya sea poder social, ya sea poder económico o poder cultural. Pero el resto fuera. La chusma, como dicen en México, comilla, queda fuera, postergada durante 100 años. 100 años o más, dependiendo del país. Entonces, la revolución de independencia, para cerrar ya este tema, es una revolución que siempre dejó pendiente o quedó pendiente la segunda parte, la emancipación cultural, la emancipación social, la ruptura de todos los lazos de dominación y que otras fuerzas sociales tuvieran la posibilidad de llevar a cabo ese proceso de quiebre, ese proceso de ruptura. Para 1810, los sectores populares, por lo menos de Chile, por lo menos de Argentina, e incluso, cierto, de Uruguay, menos en Bolivia, menos en Perú, no estaban todavía estructurados en la conciencia política necesaria para no solo levantarse contra la dominación colonial, sino que levantarse contra la dominación que ejercían los propios patrones sobre ellos. Lo único que tenían esa conciencia, y por eso hicieron múltiples rebeliones, múltiples levantamientos, insurrecciones, algunas de ellas relativamente triunfantes, otras sofocadas, ¿cierto? Profundamente, como son los pueblos indígenas, los pueblos originarios, en México, en Centroamérica, en la gran, Colombia, en Perú, en Ecuador, incluso en Bolivia. Hubo grandes levantamientos indígenas porque ellos tenían conciencia histórica de la dominación colonial. Los sectores populares, llamémoslos criollos mestizos, es decir, el sujeto resultante de la mezcla entre español e indígena, tenía muy poca conciencia de ese fenómeno, de que había que liberarse de los españoles o de la colonia, había muy pocas rebeliones sociales. En Chile no hay rebeliones sociales protagonizadas por los campesinos. Durante el siglo XVIII, previo a la rebelión, a la independencia. Y por lo tanto, la independencia es una rebelión de los hombres principales del reino, de los criollos, de los poderosos, que hicieron una revolución para sí y se construyeron un país para ellos. Construyeron una nación para ellos. Y para ello construyeron una retórica, una narrativa, la construcción de símbolos, hicieron que sentir que todo eso era en beneficio de los de abajo, y todos los de abajo aplaudieron y todos celebramos el 18 de septiembre como si fuera algo tremendamente significativo para los sectores populares, que no lo hacen. No lo ha sido. ¿Ah? Tampoco esta idea de los padres de la patria. Por favor.
tengamos ahí un poco más de menos nacionalismo, ¿eh? En ese sentido para explicar nuestra historia. Nuestra historia, ¿cierto?, es en la historia de la clase burguesa. No, perdón, ¿qué he dicho? No, de la burguesía, de los sectores dominantes, hacendados y mercaderes, que asumen, ¿cierto?, la conducción en un momento determinado y se vuelven algunos liberales, algunos conservadores, algunos adoptan, ¿cierto?, formas políticas modernas, pero son rupturas. ¿Se puede ser moderno siendo católico? Es una pregunta, ¿eh? Una pregunta. ¿Podemos ser modernos, liberales, si somos católicos, obedientes del Papa? Viene el Papa y todos salen a la calle a celebrar al Papa. Recién ahora, si no por... Déjeme hacer una disquisición contemporánea. Si no fuera por los abusos que hemos conocido de curas contra jóvenes y niños, la Iglesia Católica sería todavía un actor influyente, poderosamente influyente como lo fue durante siglos en la historia de Chile. Pero esos curas no significa que ahora fueran pedófilos y que ahora fueran abusadores de hombres y mujeres. Los curas han sido abusadores sexuales desde siempre. Pero ahora se puede decir, esto es una ruptura. O sea, que el cardenal pueda opinar sobre si queremos tener una sociedad con abortos o sin aborto penalizado. Es una cuestión civil, laica, que no le corresponde a la Iglesia pronunciarse en nada. Por lo tanto, pero la Iglesia en Chile no solo participó directamente a través de sus curas liberales o curas conservadores en el proceso de construcción del orden político. Lo mantuvieron hasta 1925 y después de 1925 los curas siguieron opinando y fueron importantes, ya lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, el orden político que se construye es un orden que es ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cierto? Es un disfraz. El orden político latinoamericano post-independencia es un disfraz. Un disfraz de republicanismo, de liberalismo. Todo es un disfraz, todo es una máscara. Y que esconde detrás de esa máscara estas formas, como lo he llamado yo, híbrida, mixta, de formas que combinan lo democrático, o sea, elecciones populares, por ejemplo. Elección, no, mire, si después de 1830 en adelante todos los gobernantes eran elegidos democráticamente. Y hay historiadores que ponen los votos y ponen cuánta gente votó. Pero si era todo, el gran elector era el presidente saliente durante la época de la época conservadora. Nombraban ellos y así después seguían nombrando igual al sucesor. Democracia, nada. Autoritarismo, todo. Claro, ese no es el orden restaurado, como dicen algunos, siguiendo a Encina y a Edward, ¿cierto? Sujetos historiadores profundamente autoritarios, ¿cierto? Que dicen que recuperó don Diego Portales. Don Diego Portales era un comerciante autoritario, como él solo, que lo único que quería tener orden para poder hacer negocio. Como los mismos de ahora, quieren tener orden para hacer negocio. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que el espectro portaliano siga estando presente, pero hoy día, ¿cierto? Lo que hay que buscar es la pregunta es por qué no se hizo una revolución social en Chile. Y la dominación parece ser mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Paramos acá. Y me refiero en 2 minutos
al tema de los tres Antonios que preguntaba Ale. En primer lugar, en 1780, estos tres ciudadanos, no se podemos decirles ciudadanos, estos tres habitantes del Chile, que se plantean bajo la influencia de las lecturas que ellos realizaban de los libros del pensamiento político francés, como también de las noticias que habían recibido acerca de lo que era la revolución de independencia de Estados Unidos, se plantean llevar a cabo una suerte de conspiración, una suerte de levantamiento contra el orden español. Y son descubiertos y son mandados a juzgados y mandados al exilio, o son deportados en el caso de los franceses, y los chilenos quedan por acá. Pero cuando uno, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que es la crítica que estaba después de la revolución de 1776 en Estados Unidos y después de la revolución de 1789 en Francia, o de los sucesos? Hay en todas partes de América, hay un pensamiento político que emerge entre los sectores ilustrados que sí se plantean la posibilidad de pensar la descolonización o el rompimiento de la dominación colonial. Sin duda que sí. Pero yo diría que eso también está presente en distintos grupos de hombres que se organizaban, yo les decía la otra vez, desde México hasta el sur de América, en lo que son la influencia del fisiocratismo francés a través de lo que son las organizaciones de las sociedades de amigos del país. Si cuando uno analiza las sociedades de amigos del país, y en el caso chileno, lo analiza en función de lo que son las memorias que se leían en el consulado del comercio en Chile, que eran también parte de estas sociedades, en la cual un grupo de hombres de distintas especialidades, eran comerciantes, ya sean eran abogados o eran personas ligadas a la intelectualidad de la época, haciendo reflexiones acerca de cómo mejorar las condiciones materiales del Reino de Chile, así lo decían, ¿cierto? Y proponían mejoras en la agricultura, en el regadío, en esto y esto y otro. Eran los que pensaban el país desde una perspectiva del desarrollo, si ustedes quieren. Fueron los primeros, yo diría que fueron los primeros desarrollistas. Y eso sin duda es lo que Carlos Strasser, un historiador argentino, ¿cierto? Ha trabajado, que en la crítica del pensamiento ilustrado a la condición colonial de nuestro reino. Eso es. Ahora, de esos sujetos que participan en esa crítica, que conforman, ¿cierto?, una opinión crítica, una intelectualidad crítica, ¿cuántos son los? Muchos de ellos van a participar en el proceso de emancipación o de independencia, y van a estar con la idea de cambiar, ¿cierto?, las formas políticas, y van a apostar por las formas políticas liberales o republicanas. Sin embargo, muchos de esos sectores que estaban más vinculados a los sectores liberales terminan, ¿cierto?, participando en estos regímenes híbridos entre la combinación de formas autoritarias con formas democráticas, instaurada en un papel que se llaman constituciones políticas y que consagran un conjunto de derechos a ciudadanos que son ciudadanos clandestinos, o ciudadanos, como decía Fernando Escalante, un mexicano, un estudioso mexicano, para referirse a la ciudadanía del siglo XIX, y no solamente de México, sino de todo el país, de toda América Latina, ciudadanos imaginarios. En Chile hubo desde 1810 en adelante ciudadanos imaginarios.
Se decía que existían, pero no estaban. Esa es la realidad. Y solamente a partir de 1860, 1870, comienzan a hacerse presentes algunos ciudadanos en forma práctica, en forma real, que son ciertos los grupos superiores de ciertos sectores sociales, como también de sectores subalternos, que logran, cierto, a través del sufragio masculino, hacer parte de la participación política, pero incluso a comienzos del siglo XX la participación política de los sectores subalternos era bastante menor. ¿Para qué decirlo? El 94-95% de la población no participaba en procesos políticos democráticos. Esa era la realidad. 93%, ya, póngale el 90%, pero el 90% no participaba. Entonces, eran ciudadanos imaginarios, ciudadanos políticos. Lo único que no eran imaginarios porque eran parte de la milicia. Eso sí, el Estado los reconocía como tales para ser milicos, para ser carne de cañón, para ser parte de los ejércitos invasores, tanto del norte como del sur, tanto de los que ocuparon los territorios peruanos como los territorios bolivianos, como también los territorios del pueblo mapuche. Eso sí, para eso sí podían existir, pero para que participaran en política, no. Ciudadanos imaginarios. Entonces los tres, Antonio, sí, fue una conspiración descubierta, no se alcanzó a llegar a cabo, y tampoco las ideas, ¿cierto?, fueron las que José Miguel Carrera, según el comentarista, profundizó. José Miguel Carrera era parte de esta oligarquía dominante en Chile. ¿Que hizo cosas importantes? Sí, nadie lo desconoce, que trajo la Aurora de Chile, fundó el Instituto Nacional, la primera Biblioteca Nacional, pero todas esas cosas hay que verlas como decisiones de ilustrados, de gobierno ilustrado, de modernización ilustrado, típica del despotismo ilustrado, pero donde lo fundamental era que estuviera bien lejos del pueblo. Bien lejos del pueblo. Vamos a ver que más adelante, ¿cierto?, cómo esta idea de que el pueblo participara, pero bien lejos del poder, era una de esta idea de la desconfianza de los grupos superiores o de las clases dirigentes al pueblo. Y dos, esta idea de que siempre las clases dirigentes, ya sea de A, B o C, le tienen terror al levantamiento de los sectores populares, es decir, el miedo a lo popular. Bueno, quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por este mismo canal. Nos vamos a Brasil. Bien, compañero, esta vez no le voy a hacer ninguna pregunta, pero sí tengo varias para la próxima clase. Ok. Ya, un abrazo. Ya. Un abrazo. Si no aparece completo, porque la primera parte no apareció, fue porque tuve problemas con el internet. Ya, okay. Llamé a la compañía y me lo arreglaron en 10 minutos, pero tuve que... No es común en mi parte, pero tuve que echarle la bronca. Bueno, me parece. Ya, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Acuérdate que el martes más temprano, Sí. Ya, listo, nos vemos. 3. Ya, chao.